Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo 3 relatos muy interesantes, misteriosos y terroríficos que tienen que ver con La Llorona. Espero les guste. Esta primera historia nos la cuenta Fernando, quien nos platica que hace mucho tiempo tuvo una experiencia con La Llorona. Platica que él tendría más o menos como unos 20 años y en esa ocasión se fue de fiesta con uno de sus amigos. El problema era de que tenía planeado de que su amigo que llevaba auto pasaría por él y terminando la fiesta lo iría a dejar. El problema es que estando en la fiesta, ya pasados de copas, empezaron a discutir, empezaron a surgir algunos problemas del pasado que tenían y lo que decidió hacer Fernando es irse a su casa aunque sea caminando. Para esto platica que para llegar a su casa tendría que seguir un camino, una carretera que tardaría como media hora en estar caminando, o podría irse por un atajo, ya que para llegar a su casa había un atajo que era bajar por donde había una vereda que llegaba a una barranca, había un pequeño riachuelo y pasando el riachuelo había otra vereda que volvía a subir y ya llegaba a una calle que estaba como a 5 minutos de su casa. Y se le hizo fácil agarrar ese atajo, ya que no quería caminar toda la media hora por esa carretera. Y en ese atajo se haría más o menos como unos 10, a lo mucho 15 minutos para llegar a su casa. Por lo cual decide empezar a bajar por la vereda. Ya claro, con unas copas encima, pues se dio valor para irse por ahí en la noche, ya que estaba muy oscuro. Entonces cuenta que empieza a bajar hasta que ya llega al riachuelo. Llegó hasta el fondo de la barranca, que no era muy profunda, y por ahí pasaba el río. Entonces lo único que tenía que hacer es cruzar ese pequeño río y empezar a subir a donde llegaría a una calle que caminando ya llegaría como unos 5 minutos a su casa. Pero en eso, cuando ya se disponía a cruzar el río, empezó a escuchar como si una mujer estuviera llorando muy amargamente. En eso voltea y ve que a lo lejos por el río iba caminando una mujer vestida de blanco, con un pelo bastante largo que le cubría la cara. En eso se llenó de miedo y se quedó paralizado observando este espectro, cuando se dio cuenta que esa mujer no estaba caminando, sino que estaba flotando, ya que su largo vestido no tocaba el agua del río, por lo cual en ese instante corrió todo lo que pudo, siguiendo la vereda para subir hasta llegar a la calle donde ya había alumbrado público y ya se sintió más tranquilo, pero siguió corriendo hasta llegar a su casa. Cuando llega a su casa, ya le platica esto a sus papás y sus papás le comentan que sí, que ya le habían platicado que en ese río se aparecía la Llorona y que no debía de pasar por ahí en la noche, cosa que jamás volvió a hacer. En esta segunda historia nos la platica Eduardo, quien cuenta que él es de un municipio de Guanajuato y nos cuenta que en una ocasión regresaba de una fiesta a su casa, pero en esta ocasión él iba con su familia, era una fiesta familiar. Entonces iban en el auto su papá, su mamá y su hermano mayor. Platica que en ese tiempo él tendría como unos 18 años y su hermano como unos 20. Entonces para llegar a su casa tenían que pasar una parte boscosa, pero cosa que sería sin problemas ya que iban en el auto por una carretera. Estaban más o menos como a unos 40 minutos de su casa. Entonces cuando entran a la zona boscosa, el auto, cuenta que era un auto ya viejo de su papá, el auto empieza a fallar hasta que ya no arranca. Algo muy tenebroso al quedarse en medio de esa zona boscosa. Por lo cual su papá pues ya se sale del carro, abre el cofre y ve que él está sacando humo el motor. Entonces saca de la cajuela
un garrafón y se lo da a Eduardo y a su hermano. Entonces les dice que vayan por agua, ya que cerca de donde estaban había un río. Para esto nos comenta Eduardo que ellos ya conocían muy bien esa zona de la carretera, ya que les gustaba ir a meterse al bosque, a correr, a hacer ejercicio, tomar días de campo y cosas así. Entonces pues ya sabían que ahí donde se habían quedado había un río como a 15 minutos. Y entonces cuenta Eduardo que ya su papá les dio el garrafón y les dijo que fueran al río a traer agua porque el motor ya se había calentado y ya no tenía nada de agua. Por lo cual pues ya se meten al bosque y empiezan a caminar por una vereda que los llevaría hasta donde estaba el río. Cuenta Eduardo que no tenía mucho que habían avanzado cuando su hermano Raúl le propone algo, lo reta, le dice que lo retaba a que fuera él solo hasta el río, llenara el garrafón y regresara. Para esto Eduardo no era muy creyente de los fantasmas, él lo tomaba como supersticiones y cuentos de la gente, a lo que le dijo que sí, que cuánto iba a apostar. Entonces Raúl, su hermano, le dice que cuánto dinero trae, empiezan a negociar y Eduardo le dice que traía 500 pesos que si quería apostar, y su hermano Raúl le dijo que sí, al fin que los dos trabajaban, él tenía dinero, y bueno, la cuestión es que acepta el reto. Y entonces cuenta Eduardo que empieza a caminar por la vereda para llegar al río, cuando de repente empieza a hacer bastante aire y empieza a lloviznar. Incluso escucha cómo el viento empieza a silbar. Entonces sigue caminando hasta que por fin llega al río. Pero cuando llega al río empieza a escuchar como sollozos, como si una mujer estuviera llorando amargamente. Y en eso él voltea a todos lados pensando que su hermano le está jugando la broma. En eso ve que en el río, como a unos 5 metros, bueno, para esto Eduardo ya había llegado al río y estaba llenando su garrafón, cuando se da cuenta que más o menos como unos 5 metros de donde estaba había una mujer vestida de blanco con el pelo tapándole la cara y parecía que estaba parada sobre el río y estaba llorando, se escuchaban sus sollozos, a lo que Eduardo trató de convencerse que a lo mejor era una mujer que no estaba bien de sus facultades mentales y que se había ido al río a llorar. Pero en sí cuenta Eduardo que estaba muerto de miedo e incluso se quedó paralizado observando esa imagen espectral, cuando de repente por el viento que estaba muy fuerte escucha cómo se rompe una rama de un árbol y esta rama va dirigida hacia donde estaba aquella mujer. Entonces Eduardo pensó, no, pues ahorita la rama va a golpear a la mujer, pero no es así. La rama cae directo al río, pero atravesando a la mujer, pareciendo como si esa persona estuviera hecha de humo. Al ver esto, Eduardo reacciona y corre con todas sus fuerzas de regreso por la vereda y gritando a su hermano empieza a gritar Raúl, Raúl. Y en eso, después de un rato de estar corriendo, ve que su hermano ya lo encuentra, también va corriendo. Entonces llega su hermano y le pregunta qué te pasó, qué te picó una víbora, te picó una araña o qué tienes. En eso Eduardo, tratando de tomar aire, se detiene y los dos se quedan callados. En eso, cuando los dos se quedan callados, escuchan los lamentos de aquella mujer como si estuviera llorando, muy triste, pero eran unos lamentos que daban mucho miedo, por lo cual al momento que escuchan esto, salen disparados los dos corriendo hacia donde estaba el auto. Ya cuando llegan corriendo, su mamá les pregunta que qué les había pasado, que si los intentaron asaltar o qué. En eso su hermano Raúl le dice que acababan de escuchar a la Llorona, y Eduardo dice que él les empezó a platicar que él vio a la Llorona que estaba en el río.
Para esto su papá, que estaba adelante revisando el carro, solamente sacó su cigarro, lo prendió y con una sonrisa dijo: ya les tocaba ver esto. Y bueno, ya después de un rato arrancó el carro y ya se fueron. Y aquí terminó esta segunda historia. Esta tercera historia nos la platica Jazmín, quien nos platica que ella también vivió una experiencia paranormal con la Llorona. Para esto nos platica que ella es del estado de Michoacán y es de un pueblo que no nos especifica, no nos da el nombre del pueblo, pero nos platica que ahí donde vivía estaba como a unos 20 minutos del pueblo. Y nos cuenta que ella en ese tiempo tendría como unos 9, 10 años y ella acostumbraba a acompañar a su abuelo, un señor como unos 70 y tantos años, que vendía productos de madera, era carpintero y hacía cucharas, tablas, hacía varios artículos de madera para irlos a vender al pueblo. Entonces cuenta Jazmín que había días que ella lo acompañaba, cosa que le gustaba, ya que su abuelo le solía comprar juguetes, golosinas. Entonces cuenta Jazmín que un día acompañó a su abuelo al pueblo donde tenía que ir a entregar un pedido, que le habían encargado unas cucharas muy grandes de madera para el mole. Entonces se había quedado de ver con una señora a las 5 de la tarde en el centro del pueblo. Y ya fueron, llegaron y estuvieron esperando, dieron las 6, dieron las 7, cuando apenas va llegando la señora. Cuando llega la señora todavía se tarda porque empieza a regatear con su abuelo para que le dejara aquellas cucharas más baratas. Y después de estar regateando todavía le pide a su abuelo que si le puede llevar el pedido hasta su casa, que estaba como a 5 cuadras de donde estaban. Por lo cual ya van regresando como cerca de las 9 de la noche. Y su abuelo pues estaba contento porque había hecho una buena venta, a pesar de que le habían regateado, pues sí había ganado bastante, más de lo que ganaban otros días. Y Jazmín estaba enojada porque pues sí hicieron esperar mucho a su abuelo, todavía le regatearon y todavía tuvo que ir a llevar el pedido hasta la casa de aquella señora. Entonces para esto cuenta que tenían que seguir un camino que atravesaba una zona boscosa y ya para llegar a su casa. Para esto cuenta que en ese tiempo ya esa zona de la carretera ya tenía alumbrado público, por lo cual pues no sería tan pesado ir. Entonces cuentan que ya iban como a mitad de camino en esa carretera rumbo a su casa, cuando empieza a soplar muy fuerte el viento, incluso como a lloviznar, cuando su abuelo se queda parado y le dice: ay, de seguro ahí viene la Llorona. Entonces Jazmín se queda sorprendida por lo que acababa de decir su abuelo, a lo que su abuelo le dice que no se preocupe, que no se asuste, y la abraza. Y Jazmín, al escuchar esto de que no se asuste, pues se asusta y empieza a voltear para todos lados, cuando de repente se va la luz del alumbrado público, a lo que Jazmín pues se espanta y empieza a llorar y abraza a su abuelo, el cual empieza a recitar como un canto en un dialecto que Jazmín no conocía. Empieza a cantar y a golpear el piso con un bastón que llevaba al ritmo de la canción. Dice Jazmín que se le hizo muy raro, y en eso estaba todo oscuro y ella alcanzó a ver con la poca luz que alumbraba la luna como entre los árboles aparecía una mujer de blanco que no se le alcanzaba a ver la cara, y eso le dio bastante miedo. Pero después de un rato de que su abuelo estaba recitando aquella canción, regresó la luz y el viento se calmó. Y entonces Jazmín empezó a voltear otra vez, ya con la luz del alumbrado público. Pensó que ya iba a ser fácil ver a aquella mujer o lo que estuviera ahí entre los árboles, pero ya no vio nada. Entonces su abuelo le dijo que ya había pasado, que ya no había ningún peligro, y siguieron su camino.
y en el camino su abuelo le iba platicando que en esa parte del camino hace mucho tiempo atravesaba un río que actualmente pues ya se había secado, pero que de vez en cuando la Llorona pasaba por ese lugar. Y Jazmín no se quiso quedar con la duda y le preguntó que qué era ese canto extraño que estaba haciendo, a lo que su abuelo le dijo que era algo que le habían enseñado sus abuelos y a la vez a ellos les habían enseñado sus abuelos, que era un canto especial para ahuyentar ese tipo de espantos, ya sea la Llorona, ya sea brujas, duendes. Y bueno, Jazmín se quedó con la duda de ese extraño canto que había hecho su abuelo, porque ya de ahí pasaron los años y su familia de Jazmín se fue a vivir a la ciudad y ya no vio a su abuelo y en unos años falleció. Y ya jamás pudo saber ni aprender ese canto para ahuyentar ese tipo de energías negativas. Bueno, para finalizar este video les tengo algo muy especial que espero les guste, que son unos videos que me hicieron llegar de los lamentos de la Llorona, captados en una parte de la Ciudad de México. Bueno amigos, hasta aquí llegan estos relatos, espero les haya gustado, no olviden si les gustó darle like y suscribirse al canal. Les dejo en los comentarios la dirección de la página de Facebook donde pueden dejarme sus relatos si gustan que los cuente en este canal. Ok, nos vemos hasta el próximo video, bye.